porque abarca prácticamente dos áreas. El área de la enseñanza, el área del aprendizaje y el área de la enseñanza. Es decir, que el discipulado descansa en esas dos bases. En la base del aprendizaje y en la base de la enseñanza. ¿A qué me refiero a esto? Bueno, yo aquí escribí en la Reina Valera, aquí, este es 2. Bueno, vamos a escribirlo bien. 25:8. La primera vez que aparece la palabra discípulo en la Escritura, esa es la primera vez que aparece la palabra discípulo en la Escritura. Algunos dicen que es en Isaías 8:16, pero realmente es en el libro de Crónicas cuando se están distribuyendo los turnos sacerdotales, los turnos en la alabanza, los turnos para poder ministrar, y eso lo encontramos en segundo libro de Crónicas, capítulo 25, pero específicamente en el versículo 8. Si usted lee el capítulo 25, dice distribución de músicos y cantores. Y ahí usted empieza a ver nombres súper conocidos para nosotros. Pero en el versículo 8 dice, y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande. Mire qué interesante esto. Lo mismo el maestro que el discípulo. Fíjese que me llama mucho la atención porque es lo que yo le decía. El discípulo en algún momento el discípulo tiene que enseñar. En algún momento el maestro se junta con el discípulo para poder servir. Y usted recuerda que el servicio es parte de la enseñanza. Uno puede entender esto de una manera bastante sencilla cuando uno mira el discipulado de Jesús, porque en el discipulado de Jesús, que es en que nosotros nos vamos a formar, a fundamentar en los días sábados, podemos ver de una manera bien clara estas dos dimensiones. Pero primero, acompáñenme a Isaías capítulo 8, versículo 16. Este es el famoso, si usted busca en la web, ¿cuál es el primer versículo en el Antiguo Testamento que se menciona la palabra discípulo? Y yo le puedo, bueno, tal vez no asegurar al 100%, pero sí tengo tal vez un 95% que le va a salir Isaías 8:16. En el libro de Isaías, capítulo 8, versículo 16, el título que tengo yo es Sea Jehová vuestro temor. Qué interesante. Pero dentro de todo lo que el profeta Isaías habla, en el versículo 16 dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Y la palabra discípulo acá es la palabra lamad. Esta es la raíz. Esta es la raíz de la palabra hebrea discípulo en el hebreo. Y la palabra lamad tiene algunos significados. Pero lamad, uno de los primeros, si no es el primer significado que la concordancia Strong menciona, es la palabra aguijonear. Fíjese usted. Ahora, lo interesante sería preguntarnos, ¿qué tiene que ver el aguijonear con el discipulado? Es más, otra de los significados de esta palabra es domar. Claro que yo sé que también es instruir, enseñar, pero son ciertos tópicos que son dignos de considerar cuando uno entra a un discipulado. Es que mire pues, ¿qué es el discipulado? Un discipulado, dejemos a Cristo, o mejor dicho, dejemos el discipulado de Cristo. La palabra discipulado no es simplemente o no se circunscribe únicamente en Cristo. El discipulado es simplemente recibir una enseñanza de un maestro, aceptarla y hacerla
hacerla propia para después compartirla. Ese es estar en un discipulado. Es de recibir una enseñanza. Ahora, cuando hablamos del discipulado de Cristo, precisamente es eso. Es de recibir una enseñanza. Esta palabra recibir la podemos nosotros meter dentro del contexto de aprender. Y después de aprender y hacer nuestra esa enseñanza, obviamente, ¿cómo podemos saber si hemos aprendido? ¿Alguna pregunta, alguna idea? ¿Cómo podemos saber si hemos aprendido? Porque el discipulado es una clase. De hecho, en el griego la palabra discípulo está ligada con la enseñanza y con el magisterio. Entonces, si estamos nosotros aceptando el discipulado de Cristo, tenemos que considerar que nosotros en algún momento tenemos que aprender. Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber que hemos aprendido su enseñanza como discípulos? Jimmy. Nuestra forma de actuar. Pues, ¿perdón? Nuestra forma de actuar. Nuestra forma de actuar. Un examen. ¿Cómo? Un examen, examinando. Sí, pero ¿cómo sabes tú que perdiste el examen o que lo ganaste? Haciendo preguntas. Es un examen. Por ejemplo, Por ejemplo, de la enseñanza que se recibió, que se haga un examen y ahí se contesta. ahora, esto que la pastora dice es bien interesante. Vamos a escribir aquí, ¿ve? Examen. Porque nosotros dentro de los días sábados vamos a hacer exámenes. Pero hay un problema. Que hay gente que puede sacar 100 en el examen. Porque tiene conocimiento. Entonces la pregunta es, ¿será que el tener conocimiento te hace un discípulo? No. La manera de vivir. Hermano. Voy a citar un versículo de la Biblia. Sí. Está en Esdras 7. Uh-huh. Sacerdote escudriñaba las escrituras. Él te instruía, ¿no? Y luego ya de haber aprendido la práctica, y después de practicarla, él ya entendía bien el contexto de lo que había aprendido. Entonces ya le daba la solvencia para poder enseñar. Entonces, el discípulo, cuando pone por obra la palabra, ahí se está dando cuenta que aprendió, entendió. Ok, lo mismo que decía el hermano Jimmy, gracias. Entonces, la respuesta a la pregunta que hice, alguien que tiene conocimiento, ¿se podría decir que es un discípulo? No. Nosotros creemos que el que tiene conocimiento se podría considerar como un discípulo de alguien. Por ejemplo, los demonios conocen de Jesús, saben su enseñanza. El mismo diablo le habló a Jesús y le habló palabra. ¿Sabe o no sabe? Pero no por saber es discípulo. Nosotros tenemos el concepto un poco equivocado, que creemos que entre más sabemos, tenemos más de Dios o estamos en un lugar más elevado por el conocimiento. Pero realmente no es eso lo que determina el discipulado efectivo de Jesús en las vidas nuestras. Le voy a poner un ejemplo. Si usted me acompaña al libro de Marcos, por favor. Marcos capítulo número 3. Yo siempre cito este versículo porque de los 4 evangelios, solo el libro de Marcos lo dice de una manera bastante clara. Marcos capítulo 3.
Marcos capítulo 3, y quiero abordar el versículo 13 y 14. Marcos capítulo 3, versículo 13 y versículo 14. Dice Marcos capítulo 3, versículo 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Es decir, Jesús no llamó a los que se miraban más preparados. Jesús no llamó a las personas que tenían mejor conocimiento de la vida. La base en la que Jesús llama a sus discípulos descansa en el deseo de Dios. Esto es algo positivo para todos, porque incluso las personas que son, ¿cómo se les puede explicar? Que son más difíciles de abrirse públicamente, pueden llegar a ser discípulos originales o discípulos efectivos o discípulos legales, no sé cómo decirle, discípulos genuinos de Jesús. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque Jesús, ¿cuántos discípulos tuvo? ¿Cuántos tuvo? ¿O cuántos apóstoles escogió? ¿De cuándo estamos hablando acá al principio? Escogió a 12. Ahora, ¿de cuántos discípulos conocemos que fluyeron en la enseñanza, en la evangelización? De pocos. Los más nombrados era Pedro, era Juan, Marcos. Y ahí estamos hablando de que por lo menos más de 5 casi ni se mencionan. Entonces, ¿qué significa esto? Que el discípulo no necesariamente tiene que tener la habilidad humana que uno piensa conseguir o que uno cree que debería, porque nosotros decimos, no, este no es discípulo, mira su vida, mira su caminar, porque nosotros medimos respecto a lo que creemos que es el discipulado. Pero allá hubieron discípulos de Jesús efectivos que nunca escribieron una carta, nunca escribieron un libro, nunca se mira en la Biblia que evangelizaron, solo se sabe que salían a evangelizar, pero en esencia pareciera que estos discípulos no tuvieron como un trabajo visible, en la palabra visible, dentro de el ministerio de su maestro, pero eran discípulos genuinos. Pero ¿en qué consistía el discipulado? En que seguramente, aunque no tenían una presentación física o notoria dentro del ministerio de Jesús, ellos sí tenían una vida que determinaba que eran discípulos. Es decir, que ellos sí habían aprendido la enseñanza de Jesús, aunque tal vez no se ve como alguien que, este seguro creció, así decimos con algunos ministros, ¿verdad? Solo mirarlo predicar, se mira que este creció en las faldas, en la cobertura de tal pastor, de tal ministro, de tal apóstol, de tal profeta, de tal, porque mira, sí, pero no todos son así. Pero sin embargo, hubo un grupo de discípulos genuinos de Dios, de Jesús, que nunca tuvieron como una presentación pública como otros que era notoria. Pero definitivamente el discipulado, y es que, ¿por qué les llevo esto? Porque el discipulado principalmente no está en dar, sino está en que uno pueda recibir para uno mismo lo que Dios tiene para nosotros. Es que esto es lo que dice el libro de Marcos capítulo 3, versículo número 14, dice, y estableció a 12, dice. Pero escuchen por favor lo que sigue. ¿Para qué los estableció? Dice, para que estuviesen con él. Y dice después, y para enviarlos a predicar. Es decir que la base por la cual Jesús los llamó no era para que ellos salieran a predicar. Jesús llamó a esos hombres para que estuvieran cerca de él, y al estar cerca de él, ellos pudieran aprender cómo Jesús respondía cuando lo trataban mal, cómo Jesús respondía cuando lo ofendían, para que ellos pudieran aprender
qué era lo que Jesús hacía cuando le hacían un daño, que pudieran aprender qué es lo que Jesús anhelaba en su pensamiento como hombre, qué es lo que quería. O sea, esta parte es la que la mayoría de los cristianos, y ahí me incluyo, nosotros pasamos muy brevemente. Y en esta otra parte es donde nosotros le metemos candela. Es donde nosotros nos esforzamos para enseñar. Hagamos una ¿cómo se llama esto? Una encuesta imaginaria. ¿Cuántas personas cree usted que quisieran predicar o tener un ministerio? Un pastorado. No responda, solo imagínese. ¿Cuántas personas en las iglesias? Usted tal vez nunca lo preguntó, pero yo sí lo pregunté, y lo pregunté en varios lugares, en varias iglesias, en varios tiempos. Incluso cuando yo estaba sentado y me preguntaba un pastor, ¿quiénes de ustedes quisieran servir a Dios, quisieran un ministerio, quisieran que Dios los usara para predicar, que Dios los usara para enseñar? Un montón de manos se levantaban. Un montón en esta parte. Porque esa es una responsabilidad de un discípulo. Porque dice la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, que esa es una orden del Señor. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y entonces, como discípulos, nosotros tenemos que hacer esto. Sí, pero la base por la cual nosotros fuimos escogidos para ser discípulos no es principalmente o primariamente dar. Yo no estoy diciendo que no se deba de dar, porque usted sabe que yo amo el evangelismo. Y yo debería tal vez de estar motivando a que vaya, acompáñenme y vamos a predicar. No, pero yo entiendo por lo que dice aquí, estableció a 12 primero para que estuviesen con él. Y enviarlos a predicar. Por eso yo le decía a usted que antes de salir, ¿cómo yo sé que yo ya aprendí? Por ejemplo, hablar del amor como discípulo, porque voy a enseñar el amor. Por ejemplo, yo aquí, yo creo que la otra semana o la otra vamos a hablar del amor. Pero ¿qué le parecería a usted que yo venga a hablar del amor, pero que yo tenga un resentimiento contra algún hermano? Pero yo soy discípulo y estoy cumpliendo, enseñando. Sí, pero no aprendí. Entonces lo que trato yo de explicar es que la importancia del discipulado no se concentra ni en dar ni en conocer. Se concentra en estar con él. Le voy a hacer una pregunta un poco más complicada, siento yo, de responder. Si hubiese una persona que por trabajo lo mandan ahorita a una de las selvas de Petén o de Brasil, a abrir una obra o a una granja de animales o una cosa de un pozo petrolero, lo mandan lejos. Entonces, si nosotros creemos de que el discipulado son estas cosas, él ahí no puede ser discípulo, porque primero no hay nadie que le enseñe. Bien, pastor, ahí está la Biblia. Bueno, entonces ahí estamos ya mejorando, pero no tiene a quién enseñarle. No, el discipulado, la base del discipulado no fue esa. La base del discipulado es llamar a algunos hombres y decirles, quiero que estén cerca de mí. Y estando cerca de él, es que uno aprende. Uno no aprende con las palabras. Dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 1. Dice, yo en el primer tratado, oh Teófilo, te hablé acerca
de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñarles. A mí me gusta mucho respetar el orden de las cosas en la Biblia porque el orden de las cosas nos han enseñado que sí puede cambiar el producto, el final. Él dice que empezó a hacer y enseñar. Ya vimos que el hacer no le nació, él tuvo que aprender, pero vio a alguien haciéndolo. Es decir, que el discípulo primero debe de aprender, pero no se puede aprender únicamente con que le enseñe a alguien leyendo la Biblia y que yo le mande un montón de folletos. Ahora, ya lo sé. No, eso no es aprender la tarea, eso es conocer la tarea, pero no entenderla. Hay gente de nosotros, los discípulos, no conocen únicamente, sino que entienden. Ese es el punto. ¿Qué es lo que Jesús quiere hacer con nosotros los sábados? Llenarnos de conocimiento. Yo, como el que me encargó el pastor para dar esa clase, les quiero decir, si usted quiere venir y aprender más de lo que sabe, es poco probable que usted aprenda algo nuevo. Porque casi todos lo sabemos. A menos eso pensamos. Pero yo lo que le quiero decir es que yo lo quiero motivar los días sábados es a que usted esté cerca de Jesús. Yo no me imagino a un discípulo, Jesús durmiendo con sus discípulos en una casa y un discípulo afuera. ¿Por qué no te vienes a acostar aquí? No, aquí me voy a acostar. Vamos a ir a predicar a Betania. Vamos para allá. Pero yo voy a agarrar para allá. Y dice que discípulo, usted sabía que hay un discípulo que lo seguía de lejos. Cuando uno sigue de lejos a Jesús, básicamente no va a aprender. La enseñanza principal que quisiera yo transmitirte a ti es la enseñanza que el Espíritu Santo te dé a ti, no por boca de este hombre mortal, lleno de errores, lleno de temores y de dudas. No, la enseñanza a la cual yo quiero que todos nosotros entremos es a la enseñanza que vamos a tener y a conseguir cerca de Él. Eso es el ajo de este día sábado, del próximo día sábado, de el que viene y el que viene y el que viene y el que viene y el que viene. No es de sentarnos, anotar y salir de este lugar y tener una vida lejos de Jesús y lejos del Espíritu Santo. No me refiero a que usted no esté orando o que no esté cerca de Él, pero realmente nosotros, mire, fíjese que en una ocasión el apóstol Pablo lo iban a poner delante de unos reyes, delante de gente grande y poderosa. Y hay un versículo en la Escritura que dice, bueno, me recuerdo por este versículo del apóstol Pablo, pero dice la Biblia que en el momento se te dirá lo que debes de decir. Dios va a poner las palabras justas en tu boca, pero eso ¿dónde lo logra? No aprendidas. Yo me recuerdo que cuando yo inicié el Evangelio, a mí me hacían aprenderme versículos enteros. Me recuerdo que uno de los primeros que me hicieron aprender fue Filipenses capítulo 2, donde dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, Dios le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se le toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de ella. 1 al 11. Eso era ser un discípulo. Saber. Tú tienes que saber Biblia. Tú tienes que conocer cuántos libros hay. Sí, esto es parte. Pero ¿de qué sirve el conocimiento sin vivencia? Entonces, yo lo que quiero terminar, o porque yo les dije que yo solo quiero dejar unas bases de la intención
que tanto el pastor Max como la pastora Raquel, y estoy seguro que Dios, más que enseñarnos, es que nosotros entendamos que lo que ya sabemos del amor, lo podamos transmitir de una manera diferente. Solamente se va a poder hacer estando cerca de Él. Me gusta mucho un versículo que usa mucho el hermano Mario, y también es otro de los versículos que a mí me enseñaron, el último versículo del libro de Corintios, donde dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Dice. Fíjate que dice la comunión con el Espíritu Santo. No dice la unión, comunión con el Espíritu Santo. No dice relación, dice comunión con el Espíritu Santo. Pareciera ser que ahí enfatiza la cercanía que tendría que tener yo, no con el Cordero, porque el Cordero lo tengo dentro, no con el Padre, porque el Padre me eligió para ser su hijo, pero tendría que tener comunión con el Espíritu. Pero lo que pasa es de que al Espíritu, como a veces no le obedezco, lo contristo, y cuando lo contristo no logro discernir su voz, y no logro tener los cambios que Él desea que yo tenga, para que cuando me pare a hablar del amor, por ejemplo, yo tenga un respaldo y la gente diga: de verdad, yo conozco del amor. Es que ¿qué les puedo venir a enseñar del amor? Que hay 3 tipos de amores. Eso les puedo enseñar. Voy a dar discipulado y les voy a hablar del amor. Para empezar, el amor eros no existe en la Escritura. Para empezar. Pero sí el amor ágape, el amor filial. El amor eros ni lo menciona. Sin embargo, como discípulos lo tenemos. Y lo enseñamos. La Biblia dice el amor eros. No existe el amor eros. Usted lo sabe. ¿Sabe qué es lo que necesitamos como discípulos? Estar con Él. Acompáñenme al libro de Jeremías capítulo 23. Miren lo que dice. Miren qué interesante. Me gusta mucho este versículo porque, vamos a ver. Hay un versículo que dice: versículo 18, dice: ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó mi palabra? Qué interesante, porque la palabra yo la oigo aquí en los cultos. Yo la palabra la oigo de la radio. Yo la palabra la oigo de un hombre. No, aquí dice: ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? Dice. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿Sabe lo que hacemos nosotros? Es sustituir el secreto de Jehová por una predicación de un hombre. Y yo no estoy diciendo que sea malo. Lo que trato de quebrar en el nombre de Jesús en tu mente es el paradigma que aquí hay un montón de espigas, aquí hay un montón de mensajes que salen de este lugar. Y así es. Así es. Pero una de las palabras que el profeta Jeremías, que se le llama el profeta llorón, una de las cosas que él le dolía es lo que dice el versículo 22. Pero si ellos hubiesen estado en mi secreto, miren lo que pasa, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? En el secreto. No, yo paso toda la noche estudiando, oyendo esto, oyendo lo otro, pero no en el secreto de Jehová. Y la Biblia dice: ¿quién ha estado en mi secreto y ha visto mi palabra? Ni siquiera ha oído. ¿Quién ha visto? Y en el versículo siguiente, en el 22, es más osado, diciendo: porque si ellos hubiesen estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Y escuche lo que dice: y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Nosotros como personas que, en el caso personal, yo sí deseo ir a predicar a la calle.
Y yo sí deseo que el Señor pueda usarme para que alguien reconozca a Cristo en su vida. Pero yo sé que eso yo no lo voy a conseguir estudiando cómo pararme. Puede ayudar, sí. Tampoco lo voy a conseguir memorizándome versículos bíblicos. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. No, eso no lo voy a... Puede ayudar, claro que ayuda. O ir con camisa de manga larga y esto puede ayudar, pero realmente el cambio uno lo arranca como